Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 8, donde dice: Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Comenzamos aquí con este versículo, la parábola del sembrador. Y como dice este versículo, la mayor parte de la semilla cayó en tierra preparada y apta para que germinase. El pronombre indefinido debe de entenderse como referencia al resto de las semillas que el sembrador había dispuesto para la siembra. Pero éstas cayeron en un terreno para el que usa el calificativo que significa hermoso, bueno, de buena calidad, ya que el campo había sido preparado de antemano para que fuese apto para recibir la semilla y que pudiera crecer y también llevar fruto, ya que sin duda se había limpiado de piedras y también de malas hierbas, y además arado con cuidado para que la tierra estuviese suelta y la semilla pudiera penetrar en ella. Note que el proceso de germinación de la semilla es descrito muy gráficamente, cuando Marcos dice que brotando y acrecentándose daba fruto, ya que toda la semilla caída en el buen terreno lleva fruto. Y el núcleo de la parábola está en esto, ya que algunas semillas cayeron fuera del buen terreno y se perdieron, pero las que alcanzaron la tierra preparada, estas sí que llevaron fruto. Dice que alguna produjo un 30%, otras alcanzaron el 60% e incluso otras llegaron al 100%. Y note que ninguna de las semillas puestas sobre el buen campo quedaron sin fruto. Es interesante prestarle atención a la composición del texto griego, ya que cada vez que se refirió a las semillas que no fructificaron, utilizó un tiempo aoristo que indica una acción terminada, cuando dice que las comieron las aves, se secaron y se ahogaron. Mientras que cuando habla de las que fructificaron, utiliza el imperfecto en voz activa, completando por dos participios del presente que indican todos ellos una acción que continúa, esto es, sigue creciendo y sigue dando fruto. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. El maestro concluyó el relato y hace una apelación aquí al auditorio, ya que es una fórmula muy usada por él en el ministerio. Mencionaré, por ejemplo, dos citas bíblicas como son Mateo capítulo 11, versículo 15 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, pero hay bastantes más. El Señor coloca ahora al auditorio que habían oído sus palabras ante la disyuntiva de oír, esto es, atender y aceptar el mensaje recibido, ya que él había expresado en la parábola un principio básico de algunas semillas que no fructifican y terminan su vida sin alcanzar el objetivo para el cual habían sido seleccionadas, y otras que fructifican abundantemente. El auditorio tenía que meditar sobre esto y encontrar la lección representada en ella. Cristo demandaba no solo atención a sus palabras, sino también reflexión sobre ellas. Y con esa expresión inducía a las gentes a buscar el alcance de la amonestación del mensaje que acababa él de pronunciar. Todos aquellos que tuviesen capacidad espiritual deberían de meditar en ella y también de encontrar la lección que el Señor procuraba darles. En el auditorio note que había, sin duda, gente con sensibilidad para oír, esto es,
prestar atención a las advertencias del Señor, ya que la advertencia no es colectiva sino individual, es decir, tenía el propósito de confrontar a cada uno para dar respuesta a la enseñanza a nivel personal. Por otro lado, el no atender a la enseñanza del Señor y a la evidencia contenida en ella era despreciarlo a Él mismo y manifestar rebeldía en contra de sus demandas. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y a partir de este versículo 10 hasta el versículo 12, comienza el propósito de las parábolas. Y Marcos comienza presentando un relato histórico que pudiera resultar un tanto ambiguo. Ahora bien, ¿pronunció Jesús una sola parábola desde la barca? Si es así, el relato encaja perfectamente. Sin embargo, podría ser que dijese otras parábolas en la enseñanza, por lo que el párrafo de la explicación de este relato sería un paréntesis que el redactor introdujo entre las dos. Cabe entender por las formas verbales que aparecen aquí en el texto, como un modo habitual en la relación de los discípulos y Jesús. Para estos, tenía una interpretación directa de las parábolas, mientras que el resto de los oyentes no tenían este privilegio. En este sentido, la traducción correcta del texto sería: y cuando quedaba a solas, le preguntaban. Es decir, cuando las multitudes se iban, luego de la enseñanza, el grupo cercano a él le preguntaban por el significado de los relatos parabólicos. Este modo de ver el versículo tiene también la evidencia del plural final cuando dice las parábolas, de modo que no se refería a una sola, en este caso la del sembrador, sino a todas las que el Señor decía. Y note que la enseñanza consistía no solo en el relato de la parábola, sino que debía haber una presentación de otros temas, a los que seguía la enseñanza principal por medio de la parábola. Y de nuevo se aprecia aquí, con toda intensidad, los tres grupos en relación con Jesús. Ya que por un lado están las multitudes, es decir, el gentío, por otro los cercanos a él, sin duda referido a los discípulos que le seguían y creían que él era el Mesías, y finalmente los 12, aquellos a quienes escogió de entre todos sus discípulos para que estuviesen con él. Así pues, estas distinciones se mantienen a lo largo del Evangelio y se aprecian continuamente. Ahora bien, ¿cuántas personas formaban este grupo que quedaba a solas con el Señor? No se puede saber, pero sin duda era un grupo numeroso. Pero note también, por otro lado, que no tiene tanta importancia esto como el hecho de que todos ellos tenían preguntas que formular al Maestro. Es evidente que entre toda la multitud solo había un grupo que tenía verdadero interés por conocer el significado de la parábola. Y por otro lado, la mayoría de la gente simplemente se fue del lugar. Con Jesús quedan aquellos a quienes el Señor llamó su madre y sus hermanos, porque hacían la voluntad del Padre que le había enviado. Marcos capítulo 3 y los versículos 34 y 35. Ya que con toda seguridad, la advertencia final con que el Señor cerró el relato de la parábola del sembrador, llamando a los oyentes a prestar atención a la enseñanza. Note que dice: el que tiene oído para oír, oiga. Género en todos estos que se quedaron a solas con él, el interés por asumir las demandas del mensaje que ellos no habían entendido en su plenitud. Este deseo espiritual le retenía junto al Maestro, mientras que la gente desaparecía del lugar,
porque ya no había más palabra en la enseñanza de Jesús. Debe de notarse aquí el plural parábolas, que no solo se relacionaba con la explicación del sembrador, sino con todas las demás, para entender el significado de la lección contenida en ellas y asumirlas en su vida. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. El Señor respondió a la pregunta del grupo de discípulos y de los 12. Y Marcos utiliza un imperfecto para referirse a una respuesta amplia que comenzaba y se extendía por un tiempo. Y note que la respuesta es inmediata a la pregunta del grupo, ya que al principio de su ministerio habló con toda claridad a la gente sin utilizar parábolas. Pero sin embargo, a pesar del poder de su palabra y de los prodigios que continuamente hacía, acreditándole como el Mesías, muchos, tal vez una gran mayoría, se negaban a creer en él, ya que solo a algunos pocos, como los 12 y el grupo de los discípulos, lo aceptaban como lo que realmente era. Y a esto el Señor le revelaba el sentido y significado de las parábolas. Jesús comienza la explicación de de las parábolas, indicándoles que el propósito fundamental de ellas es revelar el misterio del reino de Dios. Nótese que el misterio es revelado a vosotros, mientras que permanecía reservado para el resto. Por otro lado, misterio es una revelación que Dios da de sí mismo, de su programa, que se conoce por esa manifestación, pero que en amplitud no había sido manifestado antes. En relación con la Escritura, los profetas hicieron alguna referencia aislada, pero no hablaron del misterio que desde los días de Jesús se iba revelando. Esto, cuya revelación comienza durante el ministerio de Cristo y que sigue luego en la enseñanza y escritos de los apóstoles, tiene que ver con el programa de Dios para este tiempo y más concretamente con la Iglesia, como conjunto de salvos, por gracia mediante la fe de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, que quedan integrados en un cuerpo en Cristo, es decir, en una unidad plena de todos los creyentes, vinculados entre sí y ligados a la cabeza, que es Cristo Jesús. Ya que no se trata de la salvación para los gentiles, además de los judíos, que no era una novedad del tiempo de Cristo, ni del siguiente, ya que está ampliamente expuesta en el Antiguo Testamento. Pero lo que no aparece en los escritos bíblicos es la iglesia que Jesús había venido a establecer, y mucho menos la verdad sobre la formación de un cuerpo en él, propio y distintivo de esta dispensación. Los apóstoles, y concretamente el apóstol Pablo, habla del misterio que estaba siendo revelado en su tiempo y que había estado oculto, esto es, sin que Dios lo manifestase desde los tiempos eternos. Note lo que dice Romanos, capítulo 16 y versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y el mismo apóstol Pablo escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9, donde dice: A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Jesús había venido para anunciar el reino de Dios. Esa fue su misión desde el principio, que no es otra cosa que proclamar el Evangelio. Y este mensaje no solo es imprescindible para alcanzar a los hombres, sino que lo es también para enseñar a los creyentes, ya que la enseñanza tiene que ver con el significado del misterio, que comprende también la vida consecuente con él. El Señor encomendó en la evangelización la enseñanza de todo lo que había mandado. Mateo, capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La salvación que se anuncia en el Evangelio, por gracia para todos, aquel que cree, tiene consecuencias comunitarias y fue planificada en la eternidad, es decir, antes de la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El misterio tiene que ver también con la reunión de todas las cosas en Cristo. Efesios, capítulo 1 y versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este revelado ahora en el Evangelio expresa la soberanía de Dios en la salvación del hombre y en la formación de un cuerpo en Cristo, hecho todo según su beneplácito, ya que este misterio tiene también un tiempo de ejecución que el Nuevo Testamento llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Primeramente, en cuanto a la Iglesia, note lo que dice Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego, en relación con el reino terrenal de Cristo, finalmente vinculado al reino eterno, ya que Dios ha establecido como propósito suyo reunir todas las cosas en Cristo, no solo ahora, en el tiempo de la Iglesia, sino también en el futuro. La formación de un cuerpo en Cristo, que es parte esencial del misterio revelado, es el resultado de la operación del Espíritu Santo, quien por el bautismo de cada creyente es Cristo o hacia Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. También alcanza la unidad de todos los cristianos, cumpliendo así el deseo y propósito y petición de Cristo, que sean uno. Juan, capítulo 17, versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. En la Iglesia, como cuerpo, desaparece cualquier distinción que hubiera podido haber antes. Efesios, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dicen: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 1 dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta misma carta de Colosenses y también capítulo 3, pero el versículo ahora 10 y 11 dice: y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, Cristo enseña sobre el misterio mediante parábolas, ya que el mensaje dirigido a todos queda ligado a quienes no lo aceptaban como el Mesías y, por tanto, como la persona del único Salvador. El rechazo les dejaba en una situación no solo de reverdía, sino también de desinterés. Estos, note que ellos se iban luego después de oír las palabras de Jesús. Pero sin embargo los otros, poco en número, quedaban para profundizar en la enseñanza, pidiéndole al Maestro la aclaración de aquello que había quedado oscuro en la parábola. Los misterios revelados se daban a quienes tenían un compromiso fiel con el Señor. Quienes tienen un conocimiento sólido reciben enseñanza sólida y van siendo perfeccionados continuamente. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, un misterio se refiere a algo que fue previamente oculto y también desconocido, como el caso que nos ocupa en el Antiguo Testamento, pero que sin embargo en el Nuevo Testamento es revelado. La palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 3 y los versículos 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 3 versículo 2, dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tengas en cuenta que de esta forma el misterio es revelado a aquellos que creen, permaneciendo oculto, sin embargo, a aquellos que rechazan a Cristo y su Evangelio. Amigo y amiga oyente, tal vez hasta ahora no hayas entendido casi nada de la palabra de Dios, pero sí podrás entender y vivir el Evangelio de Cristo cuando tú aceptes al Salvador, a Jesucristo, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello, yo te animo en este momento a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu vida. Ora conmigo y repite: Señor Jesús, me confieso en primer lugar una persona pecadora y vengo a ti pidiéndote perdón y arrepintiéndome de todos mis pecados. Aquello que ha sido oculto anteriormente a mi entendimiento y a mi vida, ahora lo acepto de tu parte y deseo crecer espiritualmente y servirte en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también
Por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.